Imagine este escenario. Es primavera de 2017. Juan Soto tiene 18 años y se apresta a jugar su segunda temporada en ligas menores. Todavía no aparece entre el top 100 de Baseball America, de MLB Pipeline, y el dinero de ese bono que cobró en 2015 no es que se ha agotado, pero comienza a achicarse y el pelotero todavía está a 3-4 años de llegar a las grandes ligas. Soto quiere ponerse más cómodo y decide apelar a buscar $500,000 entre esas empresas que facilitan ese crédito a los jugadores, pero a diferencia de lo que hizo Fernando Tatis Jr., que apeló a Big League Advance para obtener un crédito, Soto acude a una plataforma de crowdfunding donde sea el público que lo financie y pone como valor $1,000 a cada una de esas 500 acciones en la que estima ese 10%. Una persona que hubiese comprado el 1% de esas acciones por $5,000 ya se hubiese ganado a 2024 $82,000. Y si Soto firmara por $500 millones como busca, entonces esa persona se estuviese ganando unos 5 millones adicionales por una inversión de $5,000. Lo anterior fue hipotético y no ocurrió, pero es que hay una empresa que busca que eso que yo planteé se haga realidad y ha comenzado un programa piloto con un prospecto dominicano. El startup se llama Finlet y comenzó ese plan piloto que, de funcionar, puede revolucionar el negocio del béisbol entre peloteros y fanáticos. Echedri Vargas, un verdadero desconocido hasta la fecha, ha sido el jugador elegido para echar a andar esta aventura. Vargas es un prospecto del que posiblemente solo su entorno se enteró cuando firmó ese 15 de enero de 2022 y la mayor atención estuvo en Roderick Arias, que consiguió 4 millones con los Yankees, y esos otros que lograron entre 7 y 6 dígitos. Finlet promete rascar una porción de esas fortunas que consigue una minoría de peloteros y repartirla a aquellos que se arriesguen a invertir en su etapa de desarrollo. Finlet abrió un proceso de recaudación de fondos para que cualquier persona que quisiera comprar acciones en ese jugador pueda cobrar siempre y cuando él llegue a las grandes ligas, a la Liga de Japón, a la de Corea del Sur o la de Taiwán, un poco distinto a otras empresas del rubro. Vargas se dio por una cifra que pudiera llegar hasta $500,000, el 10% de sus posibles ingresos por concepto salarial a este emprendimiento californiano, y ella puso el 90% de ese porcentaje a la venta entre todo el que quisiera apostar. Entre las letras pequeñas del contrato establece que ese 10% no se limita solo a las grandes ligas, sino que si el pelotero va a Japón, a Taiwán o Corea del Sur, también se aplicaría el descuento. Cada acción costaba $8 y el mínimo de compra eran 12, o lo mismo que $96. La página ofrece una herramienta muy explícita. Si una persona invertía $800 en 100 acciones y Vargas llegara a ser un pelotero que devengara salarios como los 14 millones de Ramón Santiago, entonces se pagarían $1,283. Una jugada con un bajo nivel de retorno. Pero si Echedri fuera como Alcides Escobar, subiría a 3,305 o se doblaría a 6,602 si sus ingresos fueran similares a los de Didi Gregorius, que devengó 73 millones. Esta cifra treparía a los $13,420 si llegara a los 165 millones de Elvis Andrus y alcanzaría un rendimiento de 27,650 si fuera como los 307 millones de Adrián Beltré. Pero si en lugar de esos $800 la persona apostara fuerte y comprara 500 acciones con una inversión de $4,000, el retorno se triplicaría si ese pelotero ganara como Escobar
y llegaría a 16.525. Si fuera como Gregorius, subiría hasta los 33.000, como los de Andrews a 67.100 y como los de Beltré treparía hasta los 138.250. El precio máximo sería para aquellos que compraran 1,000 acciones, para lo que fuera necesario destinar $8,000 y el rendimiento subiría a 12.830 a razón de lo ganado por Santiago. Pasaría a $33,000 por lo de Escobar, a 66.000 por lo de Gregorius, a 134.200 por los de Andrews y hasta 276.500 por los de Beltré. En el periodo que estuvo abierta la subasta, se alcanzó poco más de $80,000. Se establecía que el mínimo era 50.000 y el máximo 800.000. Pero todo dependerá de si a la empresa ve que le conviene continuar el negocio o si no se le entregará una parte de lo recaudado al jugador. Les repito, es un programa piloto. Este tipo de facilidades, plataformas existen porque todavía los peloteros de ligas menores devengan bajos salarios a pesar de las mejoras que se han aplicado a partir de 2021, que incluyen facilidades en la vivienda y en la alimentación, y también a nivel salarial. Por ejemplo, desde 2021, una temporada completa en rookie llega hasta los $19.800 como salario mínimo, en clase A hasta los $27.300, en AA a $30.250 y en AAA a $35.800. Pero las carreras de la mayoría de peloteros es bastante corta en ligas menores o en grandes ligas. La carrera de un pelotero se estima que supera los 5 años. Les recuerdo que Vargas firmó por apenas $10,000 ese 2022, pero al parecer es un outlier, uno de esos errores estadísticos, de esos peloteros cuyo talento no fue detectado y ha sobrepasado las expectativas hasta ahora. El mejor ejemplo para empezar un proyecto como este. El infielder de inmediato sobresalió ese año en la Dominican Summer League, donde en 196 turnos batió para .301 con 28 extra bases y 13 robos. Este desempeño le mereció ser promovido a los Estados Unidos y en 2023, entre rookie y clase A, batió para .317 con 27 extra bases en 199 turnos, 17 estafas y un OPS de 956. Su progreso ha continuado en 2024 en la Liga de Carolina, clase A, y MLB Pipeline lo coloca como el prospecto 16 en las fincas de los Rangers. Esa actuación llamó la atención a Rob Connolly, el fundador de Finlet, que lo vio como una pieza que encaja perfecto en la idea que comenzó a madurar al conocer la experiencia de Tatis con BLA. Vargas no llegó a ganar $35,000 en esas primeras 2 temporadas, me refiero en salario, lo que lo convierte en una pieza vulnerable para tener que apelar a un crédito. Esa y saber que las opciones de alcanzar el gran dinero en las grandes ligas suelen ser remotas, se juntan para convencer de que las ofertas de estas empresas son una oportunidad de mejorar o de atrapar lo seguro. Por eso Big League Advance, que se hizo famosa con Fernando Tatis, existe y otras empresas del rubro. Ya lo dijo Fernando Tatis padre en una entrevista reciente. Cuando Tatis Jr. firmó ese contrato con Big League Advance, se pudo concentrar en béisbol. Todo fue más fácil, más recursos para prepararse. Finlet estima en $75,000 los gastos de un pelotero en la temporada muerta, en renglones como pago de entrenadores y nutricionista. También cifra en $3,500 en utilería, $175,000 en gastos variables personales como compra de vehículos, familia, viajes y pagos de vivienda. Hablamos de $265,000, una cifra que puede ser discutible, aunque conocemos de casos de jugadores como Manny Machado, que ha dicho en público que suele invertir
unos $600,000 al año en su cuerpo para rendir como lo hace en la gran carpa. Ya en la década pasada hubo una empresa que apostaba a cotizar el valor de los atletas que fichara según su desempeño. Hablamos de Fantex, que reclutó a peloteros, baloncetistas, futbolistas y otros atletas, pero que su vuelo fue corto. Por ejemplo, el dominicano Michael Franco, toda una promesa en ese 2016, cuando entró al portafolio, recibió $4.3 millones por el 10% de sus futuros ingresos. Franco, asuano como Vargas, solo ganó en lo adelante $12,7 millones, por lo que solo tuvo que devolver $1,2 millones. Fante no prosperó, aunque sus deudores tuvieron que pagar en función de lo que recaudaron. A diferencia de la renta fija, que te ofrece una ganancia establecida, apostar a las acciones, a cómo evoluciona la bolsa, te puede permitir ganar mucho, pero perderlo todo. No es distinto lo que quiere hacer Finlet con estos prospectos, con estos futuros grandes ligas. Están apostando a que van a ser estrellas, a que van a ganar buen dinero. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Parece atractiva plantearse que Soto fue un caso de éxito, que Elly de la Cruz fue un caso de éxito. Sí, es atractivo. Para los jugadores saben que más de un 90% de ellos no van a llegar a las grandes ligas, no van a ganar ese gran dinero. Por lo tanto, conseguir $300,000, $500,000, $600,000, $800,000 temprano en una carrera donde tú no sabes cómo terminará, no deja de ser atractivo. Además de que es un dinero que llega limpio, es un dinero que no tiene los recortes del bono de firma, de los impuestos cuando cobra en los Estados Unidos. Es una aventura, veamos cómo termina esto.